Póngase sobre sus pies, damos reverencia a la palabra del Señor. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios ¿a quién? Diga conmigo, probó Dios a Abraham. Ponga su nombre ahí. Probó Dios a Abraham. 2022 es un año de prueba y un año que Dios va a probarte. Probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, me escapé, Señor. Él respondió, estoy escondido. Él respondió, estoy deprimido debajo de la sábana. Apagué todas las luces y estoy dormido. ¿Cómo? Dijo Abraham, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, no durmió hasta las 2 de la tarde, se levantó muy de mañana y enalbardó su asno. Tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo, lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano sobre el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dijo, y le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el lugar de aquel, el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh, o Jehová proveerá. Por lo tanto se dice, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, porque hoy tú nos darás luz, revelación. Señor, develarás esos secretos escondidos y tesoros muy guardados que hay en tu palabra, Señor, para nuestra vida. Padre, que cada detalle de esta palabra pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón y traer convicción, Señor, a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Padre, háblanos, Señor, como tú lo hiciste con Abraham, en el precioso y dulce nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, puede tomar sus asientos ahora sí. Ahora sí puede estar así. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Gózate en la presencia del Señor. Amén. Hoy nos preparamos, hermanos, para
recibir una palabra direccional, una palabra de propósito para nuestras vidas. Cuando usted escudriña las escrituras, usted se va a dar cuenta que los altares siempre fueron monumentos determinantes para la vida de los patriarcas. Todos los patriarcas a partir de Noé levantaron altares a Dios. Cuando Noé sale del arca después del diluvio, levantó un altar en el lugar donde se posó el arca y sacrificó sobre ese altar una ofrenda en señal de agradecimiento a Dios por haber salvado la vida de su familia y porque Dios había cumplido su palabra. Noé estuvo 120 años predicando, ni un alma se había convertido, pero resulta que el día en que vino el diluvio se abrieron los cielos y se abrió la puerta del arca y él y su familia pudieron entrar junto con todos los animales, y podemos ver que Noé, gracias a eso de que fue salvado en ese momento, levanta un altar a Dios y sacrifica una ofrenda. Y a lo largo de la Biblia, usted y yo conocemos que han habido hombres de Dios que también levantaron altares en diferentes lugares a Dios. Pero si hay alguien que se caracteriza en la Biblia por levantar altares, es Abraham. La vida de Abraham es una vida de levantar altares, y no solamente levantar altares, sino cavar pozos y de habitar en tiendas. La vida de Abraham se caracteriza por estas tres cosas fundamentales. Él siempre se estaba moviendo de un lugar a otro. Él era nómada, un pastor nómada que tenía sus ovejas, su rebaño, y que se movía de un lugar a otro, y por lo tanto él tenía su tienda. Y la tienda nos habla de flexibilidad de moverse donde Dios nos manda, flexibilidad. Así como el pueblo de Israel allí en el desierto, cuando levantaron el tabernáculo, había una nube que cubría el tabernáculo, y mientras la nube estaba en ese lugar, el pueblo de Israel estaba detenido en ese lugar. Si la nube se movía, ellos se movían. Si la columna de fuego se movía, ellos se movían. La misma cosa ocurría con Abraham. La vida de Abraham es una vida de flexibilidad. Usted y yo tenemos que ser flexibles al mover de Dios. No podemos quedarnos estacionados en una sola etapa. Usted y yo no podemos ser conformistas y decir: gracias, Señor, porque tú me bautizaste con tu espíritu. Gracias, Señor, porque yo siempre hablo en lengua, porque yo siento tu presencia. Pero Dios quiere más y más y más. Y en este año 2022 Dios quiere que nosotros busquemos su rostro y su presencia, porque Dios va a derramar fuego fresco de lo alto sobre nuestras vidas. Aleluya. Dios va a derramar fuego del cielo sobre nuestra vida. Vamos, alégrate y apláudale al Señor si tú puedes, si estás vivo, si no eres una momia. Aleluya, apláudale al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Él quiere derramar fuego del cielo, pero tienes que ser flexible. El mover de Dios es dinámico, no es estático. Si Dios te dice quédate en una etapa, te tendrás que quedar. Pero si Dios te dice es hora de avanzar, es hora de moverte a otro nivel, si Dios te dice es hora de que tú entres más en mi río, has estado con el agua hasta la rodilla, eres un hombre de oración y el agua está hasta la rodilla, pero yo quiero que tú seas un hombre que vaya más allá en las profundidades, que el agua te llegue a la cintura, pero que puedas nadar en el río de Dios. Y tienes que hacerlo, amén. En este año 2022 Dios te va a exigir que seas flexible, que puedas seguir su presencia, que puedas experimentar las profundidades de Dios y entres en ese río de Dios, aleluya, que no te puedes quedar con el agua solamente hasta los tobillos, necesitas avanzar. Y así era la vida de Abraham. Diga conmigo avanzar. Diga conmigo avanzar.
Si algo debemos aprender en el mover de Dios es a avanzar. El mismo Dios que nos dice, quédate por un momento aquí, es el mismo que te dice, avanza ahora. El Dios que te dice, te quiero aquí, aleluya, es el mismo Dios que mañana te dirá, tienes que avanzar una milla más. Quiero más de ti, quiero que tengas más de mi presencia. Aló. Diga conmigo amén. Estoy recibiendo, levante su manito y dígale, Señor, yo quiero más de ti en este año, quiero más de tu presencia, aleluya. Por eso la tienda me habla de flexibilidad. Abraham nunca edificó una casa, él siempre fue nómada, iba de un lado a otro. Pero también Abraham, donde quiera que llegaba, cavaba pozos. Abraham tenía una unción particular, que él cavaba pozos en medio del desierto. Allí donde la gente llega y dice, aquí seguro no hay agua, Abraham comenzaba a cavar pozos y salían aguas, aleluya, fuente de agua, amén. En las profundidades allí salían fuentes de agua. Y Dios nos ha dado unciones especiales a hombres y a mujeres en este tiempo, que en medio de situaciones desérticas, en medio de lugares donde no florece nada, Dios te ha puesto a ti para que lleves la mejor agua de vida, que es Cristo Jesús, aleluya, para que pueda florecer ahí en ese lugar jardines, gloria al nombre del Señor. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Cava pozos en medio de situaciones difíciles y verás florecer jardines y campos. Y esta es la unción que tenía Abraham. Abraham se movía con su tienda, Abraham cavaba pozos en el desierto y tenía agua para beberar sus animales y para poder regar, para tener también pasto para los animales y tener también su cultivo personal. Pero otra de las cosas, hermanos, que Abraham hacía era levantar o edificar altares. Diga conmigo, Dios me va a bendecir en medio del desierto. Dios hará que salgan fuentes de agua. En medio de este proceso que estoy viviendo, Dios hará que salga fuente de agua. Si me muevo en la dirección que Dios quiere que me mueva, si sigo a Dios, aleluya, Él va a hacer que florezcan y voy a cavar pozos. Pero también una tercera cosa que hacía Abraham, y es donde yo quiero hoy que nos enfoquemos, era edificar altares. Diga conmigo, edificar altares. Él agarraba piedras, las amontonaba en un lugar y allí erigía un altar para Dios. Ahora, hay algo particular, amados hermanos, en lo que respecta a los altares y a la edificación. Y déjeme decirle qué lo que representa realmente un altar en la Biblia. Porque los altares, en primer lugar, son actos de fe. Diga conmigo, actos de fe. Los altares son actos de fe, actos de obediencia a Dios, a una instrucción de Dios que Dios le daba a los patriarcas. Ellos tenían que tener fe cuando estaban edificando un altar. Y es que cuando edificaban un altar es porque la presencia de Dios se había manifestado en aquel lugar. La voz de Dios se había manifestado en aquel lugar. Cuando usted estudia los altares en la Biblia, se da cuenta que ninguno de ellos levanta un altar por levantarlo. Se le manifestó la presencia de Dios. Ellos escucharon la voz de Dios y allí en ese lugar, como agradecimiento y acto de fe, levantan un altar. Levanta tu manito ahí donde está y dile: Señor, gracias porque tú me hablas. Gracias porque tu voz es audible. Gracias, Espíritu Santo, porque tú hablas a mi vida. Aleluya. Y yo levanto un altar cada vez que estoy adorando. Te diga, yo levanto un altar cada vez que estoy glorificando tu nombre. Yo levanto un altar. Escuche, porque esto es importante. Era un acto de fe. Un altar representaba un acto de fe. En segundo lugar,
Un altar también representaba una experiencia con Dios. Diga conmigo, una experiencia con Dios. Una experiencia con Dios. Una adoración a Dios. Una experiencia profunda con el Señor. En tercer lugar, el altar representaba gratitud a Dios. Era un acto de fe, una experiencia con Dios, pero también era un acto de gratitud a Dios. Cada vez que Dios hacía algo a favor de los patriarcas, ellos en señal de agradecimiento ponían piedras en el altar, ponían fuego allí, ponían una ofrenda y agradecían a Dios por esa voz que habían escuchado o por esa aparición de Dios que habían tenido. ¿Cuántos estamos agradecidos a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Levante su manito y dígale: Señor, gracias por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias por lo que tú harás en mi vida. Vamos, levanta tus manitos ahí donde está y dile: Señor, mi corazón está agradecido por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, porque tú no me has dejado. Gracias, Señor, porque tú no me has abandonado. Gracias, Señor, porque en medio de la prueba, en medio del desierto, tú estás conmigo. Pero en cuarto lugar, el altar también representaba un momento de quebrantamiento. Un quebrantamiento que nos mueve a un mayor compromiso, a una mayor consagración delante de Dios. Así como Dios se comprometió con nosotros totalmente, también nosotros debemos comprometernos con Él. Hermanos, yo decía esta mañana que Dios no se diezmó por nosotros, no se diezmó por ti. Él se ofrendó por nosotros. Y gracias a Dios porque Cristo en la cruz no se diezmó. Lo que hizo Jesús en la cruz no fue darte el 10% de salvación, fue darte el 100% de salvación, porque fue la ofrenda perfecta del Padre que descendió del cielo para ti, para mí, aleluya, para que fuésemos salvos completamente. Gloria al Señor. Yo no soy salvo de aquí para arriba o de aquí para abajo, yo soy salvo completo en el Señor, aleluya. Apláudale al Señor porque Él se dio todo por mí. Por eso, si tú no puedes dar ni siquiera el 10% a un Dios que se dio el 100%, tú estás sufriendo una crisis espiritual, una locura espiritual. Necesitas un psicólogo o estar encerrados en el cuartico de liberación, batallar en el cuarto de guerra. Porque ¿en qué cabeza cabe que ese Dios que se dio 100% por ti, tú no eres capaz de darle ni siquiera el 10%? Alaba. Alaba. Si Dios se dio el 100% por ti. Oh, se acabaron los aplausos en esta mañana. Mire, tú tienes que llegar un día en que verdaderamente tú crezcas en la fe. Si tú todavía no puedes, después de tantos años que tienes en el Señor caminando y batallas todavía con el dar, batallas con la ofrenda, batallas con la primicia, batallas con el diezmo, tienes lucha, es porque todavía estás en los primeros pasos de la fe. Eres un niño espiritual, todavía estás bebiendo leche. Pero cuando tú llegas a la madurez y entiendes que todo lo que tú tienes viene de arriba, que todo se lo debes a Él, que Jesucristo basta, como cantábamos, que Él es suficiente para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos según el poder que actúa en nosotros. Cuando tú realmente entiendes que tu ofrenda tiene que ser mayor que el diezmo, que el diezmo es la ley y es lo mínimo que tú puedes dar, pero cuando tú entiendes que tu ofrenda comparada con el diezmo será mayor, porque tu Dios dio todo lo que tenía en el cielo por ti, y es el que te alimenta, el que te sustenta, el que te mantiene. Cuando tú entiendas eso, aleluya,
Los cielos se abrirán sobre tu vida. Las compuertas de Dios se abrirán y serán derramadas, como dice la Escritura, bendiciones que sobreabunden. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué algunos tienen y por qué algunos guardan sus empleos y por qué a otros le aumentan su sueldo? ¿Y por qué algunos viven en bendición financiera y otros siempre le está faltando el céntimo para completar el euro? Porque esas personas que viven en bendición han aprendido este principio espiritual de la ofrenda, del diezmo. El diezmo es lo mínimo que tú puedes dar. La ofrenda es lo máximo que yo puedo dar para el Señor. ¿Y qué son las primicias, pastor? Lo que vamos a dar hoy. Lo que tú separas de primero. No es ni el diezmo, no es ni la ofrenda. Es lo primero que consagras al Señor en el año. Es una ofrenda de los primeros frutos. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de tus frutos. ¿Y cuáles son tus frutos? Lo que tú, cuando trabajas, recoges. ¿Qué es lo que trabajas cuando tú recoges? Patatas, tomates, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuando tú trabajas recoges? Dinero. Y es el fruto de tu dinero. Y la Biblia dice que si tú siembras abundantemente, abundantemente cosecharás. Es una promesa de parte del Señor. Y cuando nosotros entendemos esto, hermano, que la ofrenda es de un corazón agradecido a Dios y que la damos y que la primicia es lo primero que yo separo, que no tiene que ver con mi diezmo, con mi ofrenda, es lo que yo quiero darle al Señor, lo primero que yo separo. Cuando yo entiendo esto, hermano, gloria al Señor, me doy cuenta que cuando yo le doy primero a Dios, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas en mi vida durante el año y nada me faltará. Apláudale al Rey de Gloria. Nada me faltará. Las bendiciones me alcanzarán y no yo estaré detrás de las bendiciones buscándolas. Las bendiciones vienen detrás de mí. Diga conmigo, las bendiciones vienen detrás de mí. De manera que los altares son actos de fe, de consagración, de búsqueda. Representa consagración y la consagración toma tiempo. El venir a los domingos a la iglesia es un tiempo de consagración en nuestras vidas. Separar el domingo, separar el martes de oración, el viernes que vamos a empezar con la escuela de ministerio. Pase lo que pase, venga lo que venga. Eso toma un tiempo. Levantarte temprano a orar es también un tiempo de consagración. Levantar un altar los martes, los viernes. Hacerlo 2 veces a la semana o hacerlo 3 veces a la semana. Eso es un tiempo que tú estás separando con Dios, o 5 veces o 7 veces o todos los días. Es un tiempo que tú estás separando con Dios y vamos así avanzando de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día resplandezca. Es un tiempo el altar de consagración. Pero punto número 5, también el altar representa un monumento de testimonio a las generaciones. Siempre los altares se edifican para que las generaciones que vinieran recordaran lo que Dios había hecho. Siempre los altares son tiempo para recordar. Nosotros levantamos ese altar que usted ve aquí, aleluya. Ese altar un día lo levantamos como testimonio de un tiempo de lo que Dios hizo con nosotros. El tiempo de tener esa furgoneta fue un tiempo que le pedimos de rodillas al Señor. Tiempos de madrugada, tiempos que veníamos a interceder, tiempos que veníamos a decir: Señor, no queremos que nadie esté sin empleo en la iglesia. Señor, declaramos paro cero en nuestra iglesia. Levantamos un altar como testimonio y recuerdo, y cada vez que yo veo ese altar me acuerdo de las oraciones que hacíamos en el otro local, me acuerdo de la respuesta de Dios a nuestras vidas. Diga conmigo, el altar es un testimonio generacional. Por eso usted debe levantar un altar aquí en España, en esta tierra donde Dios te trajo,
para que tus hijos sepan lo que Dios ha hecho contigo, para que tus hijos sepan cómo Dios ha cuidado de ti. Mis hijos saben que Dios nos trajo a esta tierra sin trabajo, pero 2 días antes yo recibí una llamada en mi casa milagrosamente de una entrevista de trabajo, y yo siempre le cuento a mis hijos cómo Él ha sido bueno. Cuando yo pisé esta tierra, Dios ya sabía cuál era mi necesidad, aleluya, y a lo que yo venía a hacer, aleluya, y Él sabía lo que yo necesitaba, gloria a Dios. Y eso es un testimonio para las generaciones, para mis hijos, para mis nietos. Apláudale al Señor. Oh, ese es un altar, un testimonio de lo que Dios ha hecho contigo en este lugar. Vamos a aplaudir al Rey de Gloria y diga: gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Mire, Dios se mueve antes de que tú te muevas. Cuando Él conoce que tu corazón es perfecto delante de Él. Cuando tú te mueves por fe y obedeces a Dios, ya Dios se está moviendo por ti. Ya Dios está abriendo puertas por ti. Ya Dios está abriendo caminos por ti. Número 6, hermano, el altar era un acto de intercesión, donde se ponía un sacrificio, una ofrenda, y se elevaba esa ofrenda grata, como olor grato, delante del Señor. Se quemaba con fuego. Número 7, el altar es la revelación de una ofrenda que agrada a Dios. ¿Sabe? Hay ofrendas que agradan a Dios, pero hay otras que no agradan a Dios. Pastor, pero ¿cómo yo sé que mi ofrenda agrada a Dios? Lo primero que tú tienes que ver es cómo estás caminando y cómo está tu corazón delante de Dios. Si en tu corazón tú tienes algo contra tu hermano, no dé la ofrenda. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Si en tu corazón hay cosas guardadas hacia tu iglesia, hacia cómo se visten, hacia cómo caminan, hacia cómo se mueven, hacia el pastor, hacia el liderazgo, hacia los hermanos, escucha, no des tu ofrenda. Resuelve primero, ten la valentía de resolver primero la cosa con tu hermano, y luego ven, dice el Señor, y da tu ofrenda y llévala a tu altar. El altar era un acto de intercesión, era un acto de revelación de la ofrenda que agradaba a Dios. Porque Dios, hermano, escuche, Dios no necesita tu dinero ni mi dinero. Él es el dueño del oro y de la plata, dice la Biblia. Él tiene, como dije esta mañana, calles de oro y mar de cristal en el cielo. Él no necesita pagar la renta. La necesitamos pagar nosotros. Él no necesita pagar la luz, porque en el cielo hay una luz que resplandece día y noche. Y no hay un contador de luz que le pasa la factura a Dios. Escuche, porque esto es importante. Lo que nosotros debemos entender esto. Y cuando Él te pide algo, no te pide para quitarte algo, sino para prepararte, llevarte a mayores niveles con Él. Diga conmigo, en este año 2022, yo quiero ir a mayores niveles. Yo quiero buscar su rostro. Yo quiero buscar su presencia. Yo quiero levantar un altar delante de Dios. Vamos, dígalo. Yo quiero levantar un altar de adoración delante de Dios. Yo quiero sacrificar una ofrenda perfecta delante de Él. Vamos a darle un aplauso si puedes a Él en esta mañana. Dile, este es mi año 2022, donde yo voy a ver esas puertas que estaban cerradas abrirse, aleluya. Donde voy a ver caminos que se van a abrir, gloria al nombre del Señor. Donde voy a ver cerrojos que se van a destruir. El Señor me entregará las puertas de los enemigos en mis manos, aleluya, gloria al nombre del Señor. Este es el año, aleluya, que te levantarás, gloria a Dios. Este es el año que saldrás de la ruina, de la miseria, de la pobreza. Pero tienes que entender lo que significa sacrificio y altar. A menos que tú quieras seguir en la pobreza y en la ruina. Mire, tú no sabes cuánto te robas a ti mismo, cuando te perjudicas a ti mismo, cuando no le das a Dios lo que Dios se merece.
Por eso en este año usted va a aprender a dar a Dios, porque Dios lo dio todo por ti. Y en Génesis capítulo 12 encontramos la historia de este hombre edificador de altares. Diga conmigo, Abraham era un edificador de altares. Encontramos el primer altar que edifica Abraham en el capítulo 12, en el versículo 7. Este fue el altar que muchos estudiosos llaman el altar del pacto. Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, de Irak, de esa tierra, y lo trajo hasta Canaán. La Biblia dice que él hizo ese viaje desde Ur y llegó a tierra de Canaán. Y cuando Abraham llega a tierra de Canaán, lo primero que él hace es que ve que habían en la tierra estaba poblada. Él ve todo eso, pero lo primero que hace, darle gracias al Señor por escuchar la voz del Señor y por decirle el Señor que él lo iba a bendecir y que lo iba a llevar a la tierra de Canaán. Dice la Biblia, y usted puede leerlo, se le apareció Jehová a Abraham y allí Abraham edificó un altar. Porque cuando hay un tiempo de visitación, cuando hay un tiempo donde vemos el rostro de Dios, no hay otra cosa que hacer que levantar un altar al Señor, aleluya, por agradecimiento a Él. Apláudale si puede, aleluya, apláudale si puede, con fuerza en esta hora. Ahora, esto es curioso porque cada vez que Dios visitaba a Abraham, se le aparecía y le hablaba. Y él entonces edificaba un altar. Un montón de piedras en ese lugar, leña, fuego, y hacía un sacrificio. Amén. Este es el año de la visitación, el año de escuchar su palabra, de obedecer su palabra, de mirar su rostro, pero también de edificar altares. Y en Génesis capítulo 12, en el mismo capítulo, un versículo más, el verso 8, dice que Abraham no sabía dónde ir. Llegó a tierra de Canaán y en tierra de Canaán pidió dirección al Señor. Si usted se fija en el capítulo 8, Abraham dice que se mueve hacia Betel, entre Betel y Jai. Betel es casa de Dios, Jai es ruina. Y ahí edifica otro altar que se llama el altar de la dirección. ¿Por qué? Porque Dios lo lleva hasta allí. Y allí él edifica un altar y le pide dirección a Dios. Él no sabía qué rumbo tomar. Por eso adoró a Dios entre Betel, que es casa de Dios, y ruinas, Jai. Y después de ello, Abraham tuvo una dirección de parte de Dios. Dios le habló y lo mandó hacia el Negev. Y fue Abraham a tierra de Egipto, conduciéndose hacia el Negev. Dice la palabra que él descendió a Egipto por causa del hambre que había en Israel. Y déjeme decirte algo, en este año de la visitación de Dios, de buscar el rostro de Dios, de buscar más de su presencia, necesitamos dirección de Dios. Y cada vez que Dios nos hable, nos visite y nos dé de su dirección, vamos a levantar un altar de agradecimiento a Dios. Amén. Para dejar una evidencia de que Dios me ha hablado, dejar una evidencia de que Dios ha tenido cuidado de mí. Amén. Levanta tu mano y dile: Señor, en este año 2022, cada vez que yo tenga que pedir dirección, voy a buscar tu presencia, voy a buscar tu rostro, me voy a meter contigo, voy a adorarte y voy a levantar un altar. Y tú me vas a dirigir. Cuando necesite dirección, no busque la palabra de un hermanito, búscala en la palabra de Dios. Cuando necesite dirección, no lo busques en los sentimientos de tu corazón, en los pensamientos de tu mente. Busca dirección, como hizo Abraham, doblando rodillas y haciendo un altar de adoración a Dios. Él guió la vida de Abraham. El tercer altar que podemos ver aquí es el altar de la gratitud. Génesis capítulo 13, versículo 1 al 4, dice la palabra que subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev.
ya él subía de Egipto, donde había estado, hacia el Negev, él y su mujer y todos los que tenían con él. Y estaba con él también su sobrino Lot, dice la palabra. Y Abraham era riquísimo de ganado. Mire, cuando tú pides dirección al Señor, el Señor te va a prosperar. En ese altar donde Abraham le pidió dirección a Dios y Dios lo mandó al Negev y lo mandó a Egipto. ¿Cómo salió de Egipto? Prosperado. Levanta tus manos, 2022. Declara una palabra de prosperidad sobre tu vida. Aleluya. Gloria al Señor. Declara una palabra de bendición sobre tu vida. Saldrás, aleluya, del año 22 diferente. Pero es necesario que sacrifiques y que levantes altar a Él. Es necesario que pidas dirección a Dios. Amén. Dile, hermano, que está a su lado. Es necesario pedir dirección a Dios. Y aquí está Abraham, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Le hace la Biblia, Génesis 13. Y volvió por su jornada desde el Negev hasta Betel, donde había construido el altar. ¿Se acuerdan el altar de la dirección? Él volvió a ese mismo lugar. Volvió a casa de Dios. Diga conmigo, volvió a Betel. Hay muchos que necesitan volver a casa de Dios. Hay muchos que necesitan volver a la casa de Dios verdaderamente. Él volvió a la casa de Dios, a Betel, en el lugar donde había estado antes, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. ¿Cómo regresó después de pedir dirección? Diga conmigo, prosperado. Diga conmigo, bendecido. Diga conmigo, en victoria. Diga al hermano que está a su lado, tiene que estar prosperado, bendecido y en victoria. Porque cuando tú le pides dirección a Dios, Dios no puede más que prosperarte, bendecirte y darte la victoria. Cuando levantamos un altar, algo ocurre, hermano, en ese lugar. Ese fue un lugar de testimonio. Allí cuando regresó Abraham, dijo, en este lugar pedí dirección a Dios y Dios me mandó a Egipto. Y yo estoy regresando de Egipto ahora con plata, con oro, con tantos bienes. Yo doy gracias al Señor, aleluya, gloria a Dios. Abraham sabía, hermanos, él sabía que en ese lugar había recibido la guianza de Dios y regresó a ese lugar. Cuando levantamos un altar, algo ocurre. Diga conmigo, algo ocurre. Por eso tenemos que ser edificadores de altar. Algo ocurre. Y una vez más, Abraham, hermano, invocó el nombre de Dios. Allí las condiciones eran diferentes de la primera. Antes había invocado a Dios buscando dirección. Ahora le invocó para adorarle y agradecerle. Pero hay un cuarto altar que hay allí en la Biblia, que está en Génesis capítulo 13, que fue el altar que se hizo cuando se separó Abraham de Lot. Si usted lee conmigo Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12, se da cuenta que en un determinado momento los pastores de Lot y los pastores de Abraham ya estaban contendiendo por la tierra donde estaban y no podían estar juntos. Y dice la palabra del Señor que era necesario que se separara Abraham de su sobrino Lot. Y dice el verso 10, y alzó Lot tus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como de huerto, que Jehová había dado como a la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Y entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y el verso 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas, hasta Sodoma. En aquel lugar en que Lot y Abraham se separan, Abraham construye su tercer altar. Tercero. Fue su cuarto encuentro en el altar, porque el tercero ya estaba construido. Pero el cuarto altar, escuche, es el altar que nosotros conseguimos en Génesis capítulo 22. Y de eso yo quiero hablarte en esta tarde. Pero yo quiero decirte en esta hora algo bien importante. Los altares se edificaban, pero ellos nunca podían estar vacíos.
Porque cristianismo sin altar es estar vacío. Cristianismo con altar vacío es un cristianismo que verdaderamente no influencia. Usted y yo hemos sido llamados a ser sal de esta tierra, a influenciar esta tierra y a ser luz del mundo. Quiero decirte algo bien importante. Jesús siempre caminó en su mente con una mentalidad de altar. ¿Y sabe cuál fue el altar de Jesús? Su cruz. Su cruz representó el altar de Jesús. Y ese mismo altar es el que Jesús nos dio a nosotros, sus discípulos, cuando dijo: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Si quieres ser verdaderamente mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz y seguirme. Ahora, el altar, quiero decirte, necesitaba de piedra, necesitaba de leña, necesitaba de fuego, pero también necesitaba de una ofrenda. Necesitaba que una ofrenda fuera puesta sobre el altar. Muchas veces el fuego caía directamente del cielo, otras veces traían su fuego para encender su propio altar. En este año 2022 Dios nos ha prometido fuego fresco del Espíritu Santo, aleluya, que caerá sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones, y Dios encenderá, aleluya, el altar de tu corazón. Dios encenderá el altar de tu corazón con fuego fresco, fuego de la visitación de Dios. Pero para que el fuego caiga, tienes que colocar una ofrenda. Para que el fuego caiga, tienes que colocar una. Diga conmigo: para que el fuego caiga, tienes que colocar una ofrenda. ¿Sabes por qué hay mucha gente que está fría? Porque no le coloca ofrenda al Señor. Por eso no cae fuego del cielo. Amén. Porque no se han ofrendado al Señor como tienen que ofrendarse. Amén. Para que haya una visitación de Dios, tú tienes que colocar una ofrenda sobre el altar. Pero el altar al cual yo quiero llegar, como decía, se encuentra en Génesis capítulo 22. Y yo quiero que nos enfoquemos en estos próximos minutos sobre Génesis 22. Parece curioso, pero Abraham, en el giro de 2 capítulos, en el capítulo 12 y en el capítulo 13, levanta 3 altares. 3 altares, 4 encuentros en los altares, pero levanta 3 altares. Amén. Tuvo 4 encuentros en los altares, pero levantó solo 3 altares. Pero pasan 8 capítulos y no hay altar. Usted puede leer el capítulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y no hay absolutamente ningún altar. Quizás podríamos inferir que Abraham ya tenía el cumplimiento de su promesa, que Abraham había recibido a su hijo, que ahora era rico, que tenía ganado, que tenía oro, que lo tenía todo, no le faltaba nada. Dios lo había prosperado y ya no levantaba altar. Escucha, iglesia, porque esta palabra es reveladora. Hay mucha gente como Abraham en esa época y nos pasa muchas veces cosas similares. Cuando todo nos va bien, nos olvidamos de Dios. Cuando todo nos va bien, ya no tenemos ganas de sacrificar delante de la presencia de Dios. Cuando todo nos va bien, dejamos las cosas de Dios a un lado. Cuando no teníamos trabajo, veníamos a la iglesia todos los días. Ahora que tenemos trabajo, somos como la estrella de Belén. Una vez cada tanto tiempo venimos a la iglesia. Cuando no teníamos nada, lo dábamos todo. Ahora que tenemos todo, no le damos nada al Señor. Diga conmigo: ay, ay, ay. Y decía esta mañana que el latino llega a un país de cierto nivel y se vuelve cómodo. En su país caminaba para ir hasta la iglesia y se ahorraba el pasaje del autobús para darlo como ofrenda. Aquí tenemos coche y el pasaje del autobús nos lo gastamos en KFC, en McDonald's y en Burger King. Diga conmigo: ay, ay, ay. No te duermas. No te duermas. Dale un codazo al hermano que está a su lado y dile: te estás durmiendo en esta mañana. No es hora de dormir, es hora de despertarse del sueño. Es hora de despertarnos, hermanos. Porque cuando se pierde la cultura del altar, pasa todo esto. Yo quiero que usted me preste atención 5 minutos porque esto es importante. En este capítulo 22 encontramos un altar que Dios le pide a Abraham. No lo edifica Abraham.
porque Él quiere edificarlo, sino que Dios se lo está pidiendo. Porque cuando a ti se te olvida la cultura de altar, Dios te tiene que empujar a que levantes sí o sí un altar a Él. ¿Hace cuánto no sacrificas en el altar una ofrenda grata al Señor? ¿Hace cuánto no te paras a las 3 de la mañana a leer, a estudiar la palabra del Señor, a buscarle? Con la comodidad viene el sueño espiritual. Este es el año de más presencia, de buscar su rostro, más fuego. Y el problema es que cuando descuidas el altar y lo pones a un lado, entonces Dios viene y te pide un sacrificio. Ahora, lo tremendo es que todos los altares que había edificado Abraham tenían un cordero, un carnero, un becerro, un cabrito que ponerle. Pero Dios le estaba pidiendo lo que más quería. Escuche, porque esto es revelador, es importante. Este es el altar de obediencia a Dios, de fe a Dios. Es el altar donde tú das todo lo que amas. Y es que cuando tú perdiste la cultura del altar, y es que cuando tú descuidaste el altar, y es que cuando tú te olvidaste de Dios y te olvidaste de lo bueno que Él ha sido para ti, y es que cuando tú solo has sido religioso y le has dado gracias a Dios por religión al Señor, escucha, dejas de edificar el altar, porque Dios no quiere altares religiosos que se levanten de manera religiosa. Dios entonces te pedirá lo que más amas: un hijo, tu esposo, tu esposa, tu casa, el trabajo. Y a veces decimos, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué lo he perdido todo? La casa, la finanza, el trabajo, la familia. Porque no has hecho un altar al Señor como tenías que hacerlo. Descuidaste tu altar delante de la presencia de Dios. Fuiste un religioso solamente, y Dios no ama la religión. Dios no ama el ritual. Pregúntate más bien, ¿dejaste a un lado de edificar el altar de Dios? Pregúntate, ¿pusiste a tu esposo por encima de Dios? Pregúntate, ¿pusiste tus hijos por encima de Dios? Pregúntate, ¿pusiste tu trabajo por encima de Dios? ¿Tu casa por encima de Dios? Mire, yo he conocido casos donde una casa era idolatría para una familia y la perdieron. Un trabajo era idolatría para una persona y lo perdió de un día para otro. De manera que capítulo 22 de Génesis, este altar es el altar donde Dios no sacrifica a Isaac. Dios está sacrificando el corazón de Abraham. Por años hemos enseñado que en este altar Dios estaba sacrificando a Isaac, pero yo creo que Dios estaba más bien sacrificando a Abraham. Y en este pasaje, si usted lee con detenimiento, se dará cuenta de muchas cosas. Génesis capítulo 22, versos 1 al 3 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ponga su nombre allí. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo los siervos suyos, Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Y me gusta mucho el verso 4 porque es revelador en esta escritura. Al tercer día Abraham
abrió sus ojos, vio el monte de Dios. Mientras él estaba caminando en esos 3 días, Dios estuvo tratando con el corazón de Abraham. Dios estuvo tratando allí, tuvo una lucha Abraham para desprenderse de lo que más amaba, de su único hijo. Mire, yo creo que ahí fue un dolor tremendo en esos 3 días cuando Abraham estaba caminando hacia esa montaña. Yo no sé en qué día de batalla estás tú, si en el primero, en el segundo o en el tercer día de batalla con tu hijo, con tu esposo, con tu padre. Lo que yo sé es que Dios va a cumplir su palabra y al tercer día, aleluya, lo que está muerto va a vivir, aleluya, gloria al nombre del Señor. Tienes que desprenderte de lo que más ama. Al tercer día despréndete de lo que más ama, gloria al Señor, porque todo lo que ha sido declarado muerte resucitará. Pero eso no acontecerá, sino que acontecerá solo como si tú tienes un corazón como el de Abraham, convencido que si Dios lo dio, Dios lo quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Será tu casa, Dios la dio, Dios la quitó, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Mire que Abraham no se conoció con Job, ni leyó la escritura de Job. Pero en el corazón de Abraham en esos días ocurrió el desprendimiento. Tú necesitas pasar por esos 3 días para que ocurra el desprendimiento. Y este es el altar más difícil de construir. Es el altar que Dios le pidió a Abraham que construyera. Es el altar de la fe. Dios probó el corazón de Abraham, por eso le dijo, lo llamó amigo, por eso lo llamó el padre de la fe. Para que tuviese el título padre de la fe, tenía que haber pasado por una prueba fuerte. Amén, gloria al Señor. Tuvo que haber pasado por una prueba y la pasó por la prueba fuerte. Pero me gusta mucho el verso 5, porque Abraham, después de los 3 días de prueba, alzó, miró la montaña y allí le habla con fe a sus siervos que estaban con él y le dice: dejen al asno aquí, yo y el muchacho vamos a ir a adorar y a volver. Mire la fe de este hombre: voy a ir a adorar y a volver. No fue fácil decir estas palabras. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que Dios le estaba pidiendo lo que más amaba. Pero él dice: yo voy a ir, voy a adorar y voy a volver. Y más cuando era su propio hijo Isaac. Aleluya. Mire, tenemos la leña. El hijo le dijo: padre, pero tenemos la leña, tenemos el fuego, tenemos todo, pero ¿dónde está el cordero? Hijo, Dios proveerá el cordero. ¿Cómo yo sé, pastor, que hay una vida de altar en mi vida? Cuando te duele esa ofrenda, cuando te duele y te desprendes completamente de esa persona, de esa casa, de ese vehículo, de ese trabajo que te tiene atado. Cuando tú sabes que lo que vas a dar es todo por Dios y Dios te proveerá todo lo que tú necesitas. Tienes una vida de altar cuando eres desprendido. El mayor ejemplo, hermano, de altar ha sido Dios. Él dio lo mejor que tenía en el cielo por cada uno de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los 120, fuego cayó del cielo sobre aquel altar que los 120 estaban allí reunidos. Fuego del cielo cayó sobre el altar, aleluya. Fuego del cielo cayó sobre las vidas de esas personas. Lenguas como de repartidas, como de fuego, cayeron sobre las cabezas de aquellos 120. ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda perfecta había subido ante la presencia del Padre, y el
Padre olió esa ofrenda perfecta, vio esa ofrenda perfecta y dijo: mandaré el Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con la iglesia hasta el fin. Aleluya, gloria al nombre del Señor, gloria a Dios. Una ofrenda perfecta sobre el altar hará descender el fuego de Dios, hará descender, aleluya, el mover de Dios. Una ofrenda perfecta y agradable. La ofrenda de Jesús era tan perfecta que Dios envió su Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Capítulo 22, verso 9. Dice que cuando ellos llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Verso 10 dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Levante su mano en esta hora. Yo no sé lo que tú tengas que degollar, pero levanta tus manos ahí donde estás. Yo no sé lo que tú tienes que sacrificar, pero levanta tus manos ahí donde estás. Ahí Dios está mirando tu corazón. Ahí Dios está mirando tu corazón. Aleluya. Levanta tus manos ahí y dile: Señor, aquí estoy delante de tu presencia. Señor, esto que me duele quiero entregártelo delante de ti ahora, Señor. Esto, Señor, que es único, aleluya, quiero entregártelo delante de ti. Ahí con tu mano levantada, imagínate a Abraham con el cuchillo en la mano, su hijo sobre la leña, a punto de sacrificarle y luego de quemar esa ofrenda delante del Señor. Pero en el momento en que iba a actuar con el cuchillo, el ángel de Jehová se le aparece. Por eso este es el año de la visitación de Dios. La presencia de Dios estará en medio nuestro cuando nosotros obedecemos al Señor y nuestro corazón es recto delante de Él. Cuando sacrificamos todo delante del Señor, su presencia se hará manifiesta. Así como en el verso 11 el ángel de Jehová dio voces desde el cielo diciendo y llamando: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en la espalda estaba un carnero enredado en la zarza. Y Dios proveyó. Cuando levantamos un altar a Dios y colocamos la mejor ofrenda en ese altar y nos desprendemos de nuestro corazón de todo para entregárselo a Dios, el Señor se manifiesta con su presencia. El Señor da voces desde el cielo. El Señor te va a hablar en este año 2022. Escucha, iglesia, el Señor te está hablando ya en este año 2022. Sí, el Señor te va a seguir hablando en este año 2022. En dos oportunidades el Señor le habló aquí en este capítulo 22 a Abraham. En una dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y el Señor dio la provisión con el carnero en el zarzal. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó aquel nombre: Dios Jehová proveerá, Jehová Jireh. Por tanto se dice: en el monte de Jehová será provisto. Pero por segunda vez en el versículo 15 el ángel de Jehová vuelve a hablar con Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado. No hay otro mayor que Dios por quien jurar. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Mire, ahí viene la bendición. De cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia
como la estrella del cielo y la arena que está a la orilla de la mar. ¿Sabe? Nosotros queremos la bendición, pero no queremos pasar por el sacrificio, por la prueba, por negarnos a nosotros mismos, por desprendernos de lo que más amamos. ¿Sabes por qué Dios confirmó a Abraham de nuevo? Porque vio que tenía un corazón perfecto, un corazón recto. De cierto te bendeciré, y tu descendencia será como la estrella del cielo, como la arena del mar que está a la orilla de la mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Aún hoy, Israel, no hay enemigo, no hay ejército más poderoso que el ejército de Israel. Yo no he visto todavía cómo en las cúpulas del cielo se estallan los misiles de los enemigos. Cuando salen disparados los misiles de los enemigos árabes, como en el cielo yo no he visto otra tecnología superior a la de Israel. ¿Sabes por qué? Porque Dios se lo dijo a Abraham: y poseerás las puertas de tus enemigos. Y esta promesa es para la iglesia también. Porque todo lo que Dios promete para su pueblo, lo promete para la iglesia también, aleluya. Cuando disparan misiles tus enemigos contra ti, el Señor te está defendiendo en los cielos, aleluya. Y el Señor tiene su mano poderosa en los cielos, aleluya. Cuando un enemigo se levanta contra ti, 7 saldrán, aleluya. Gloria al nombre de Dios. Ese es nuestro Dios, aleluya. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá y prosperará, te dice el Señor, en este año 2022. Poseerás las puertas de tus enemigos. Jehová es tu luz y tu salvación. ¿De quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Aunque los enemigos te rodeen, tú estarás confiado. Aunque un ejército se levante contra ti, tú estarás confiado. Aleluya, gloria a Dios. Apláudale en esta hora, aleluya. Vamos, 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 vamos. Apláudale, apláudale, apláudale. Dios vendrá y nos visitará en este año. Es más, yo puedo decir, yo ya he sentido su visitación desde ayer, hoy. Y los ojos del Señor estarán sobre mí durante todos los días del año. Cuando tú estás dispuesto a ofrecer lo único que tienes, como lo hizo aquella viuda de Sarepta cuando Elías el profeta llegó a su casa. Aquella viuda tenía solamente un puñado de harina y un poquito de aceite en su vasija. Tenía unos cuantos leños para hacer un fuego, una torta cocida para ella y su hijo, y echarse a morir. Pero Elías escuchó la voz de Dios, porque Elías tenía un altar siempre levantado delante de la presencia de Dios. Elías hizo caer fuego del cielo cuando estaba allí en ese monte Carmelo. Fuego del cielo cayó sobre el holocausto, incendió el holocausto. Elías era un hombre de oración, era un hombre de altar. Y aquella viuda creyó la palabra del profeta. Tú tienes que creer en la palabra que hoy está siendo revelada para tu vida. Tú tienes que creer en la palabra que hoy Dios te está revelando a tu vida. Pon tu mejor ofrenda, la que más te duela, sobre el altar.
porque yo te voy a bendecir y te voy a multiplicar, y la puerta de tus enemigos la vas a conquistar, te dice el Señor. Hoy tienes que creer, aleluya, esta palabra de Dios, palabra profética a tu vida. Dios va a proveer de ese carnero. Aquella viuda le hizo a Elías la torta. Elías comió, le sirvió el vaso de agua, bebió y ocurrió el milagro. ¿Tú quieres que ocurra el milagro en tu vida? Tú tienes que dar. El Señor quiere ver que tú des primero. El Señor quiere ver tu actitud del corazón. El Señor quiere que tú des como aquella viuda todo lo que dio. Que tú des como Abraham, su único, lo que más amaba. Quiere ver el milagro de Dios. El Señor te dice: ponlo sobre mi altar, porque yo quemaré esa ofrenda. Aleluya, aleluya, aleluya. Adórale, 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 adórale. Adórale en esta mañana. Es tiempo de adoración, iglesia. Ponte de pie ahí donde estás. Es tiempo de adoración. Es tiempo que le adores en esta mañana. Tiempo de adoración. Tiempo de buscar su rostro. Tiempo de sacrificar lo mejor. Tiempo de sacrificar tus talentos. Tiempo de sacrificar, aleluya, tu tiempo para el Señor. Lo mejor, lo que Dios te ha dado. Lo poco, lo mucho, dáselo al Señor en esta mañana. Dáselo al Señor en esta mañana. Porque lo que provocará la visitación de Dios en estos tiempos finales, iglesia, es la fe, el desprendimiento a lo material, el levantar altares donde verdaderamente sacrifiquemos lo que más nos gusta. Mire, rápidamente, ofrendas que tú debes traer durante este año a la iglesia. Número 1, usted tiene que traer cosechas de almas. Como obrero, en este año no te vengas con el coche vacío. ¿Cuántas plazas tiene tu coche? 2. Las otras 3 que tienes atrás, llénalas. Trae gente que no conozca al Señor. Trae gente que no conozca al Señor. Amén. Amén, amén. Levanta tus manos ahí donde estás. Y si no tienes coche, sencillamente párate donde quiera que esté y comienza a predicar la palabra y dile: yo quiero invitarte a un lugar, vente conmigo. Porque este tiempo, hermano, en que nosotros debemos de cosechar almas para el Señor. Almas para el Señor, aleluya. Almas para el Señor. Que los domingos aquí haya salvación, haya almas que vengan al arrepentimiento. Segunda ofrenda que tú debes traer es tu ofrenda de adoración al Señor. Usted no tiene que venir a la iglesia a adorar. Usted tiene que ya venir adorando por el camino. Levanta tus manos, aleluya. Usted no viene aquí para adorar, ya usted viene adorando al Señor. Y usted cuando llegue tiene que desgastarse en la adoración. Usted cuando viene tiene que salir de la apatía. Usted cuando viene tiene que meterse en la presencia de Dios. Usted cuando viene tiene que sacrificar adoración a Dios. Usted cuando viene no puede ser como el ventilador que está mirando para arriba, para abajo, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, para arriba y para abajo. Usted tiene que meterse en la presencia de Dios, cerrar sus ojitos y decir: Señor, aquí estoy en tu presencia, porque tú te mereces toda adoración, toda alabanza de parte nuestra, y en mi ofrenda, Señor, de gratitud a ti. Tercera ofrenda, escuche: no vengas con las manos vacías. La Biblia dice: nadie se presentará delante de Dios con sus manos vacías. Mucha gente viene con manos vacías porque dice: pastor, pero es que yo no doy porque no tengo.
Hoy Dios te dice, tú no tienes es porque no das. Tú no tienes es porque no das. No digas más, no doy porque no tengo. Tú no tienes es porque no das. Porque si tú das, Dios va a suplirte el trabajo que necesitas. Dios va a suplirte lo que tú necesitas. Si tú das al Señor, Dios va a suplirte lo que tú necesitas. Aleluya, gloria al Señor. Dale tu mejor adoración, tu mejor ofrenda en esta mañana al Señor. Vamos, dale tu mejor adoración. Aleluya, dale tu mejor ofrenda en esta mañana. Gloria a Dios. Aleluya, levanta tus manos ahí donde estás. Levanta tus manos ahí donde estás. Vamos, vamos, vamos. Levanta tus manos, vamos. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aquí permaneceré a los pies, a tus pies.